Encontrar un hogar en la Florida nunca había sido tan fácil. Aún así, necesitas ayuda en el proceso de compra de tu vivienda. Para que empieces a construir tu futuro sintiéndote apoyado. Si de bienes raíces se trata, recuerda que hay una gran opción poniéndole corazón. Rosy Guzmán, Realtor venezolana en la Florida. Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV. Hoy vamos a hablar sobre un tema que realmente ha causado una gran inquietud en los Estados Unidos e incluso en el mundo, que es la inflación en los Estados Unidos. Y para hablar de esa materia, hemos invitado a un economista venezolano muy conocedor de este tipo de asuntos. Él ha tenido una gran experiencia como banquero, como empresario de real estate, como empresario inmobiliario, incluso como empresario en otras áreas productivas. Bienvenido, Guillermo Montero. Gracias, Alexi. Un gran placer verte de nuevo y bueno, espero colaborar con este magnífico programa que ustedes tienen, que se dedica a instruir o generarle información, más que instruir, a nuestros visitantes, los cuales son tan instruidos, como lo he dicho en oportunidades anteriores, son tan instruidos. Decimos que antes había un abogado en cada casa, ahora hay varios economistas en cada casa. Es decir, no, y millones de periodistas. Y millones de periodistas, sí, saben muy bien de lo que se habla. Bueno, hermano, mira, chico, la preocupación esa de que pueda haber un estallido inflacionario en los Estados Unidos, ¿es pertinente o es exagerada? Bueno, antes de entrar en materia, oye, había una frase que decía, que la traigo a colación, que decía que imprimir, o sea, que el Estado ha impreso mucho dinero, ¿verdad? Sí. Se ha emitido dinero en cantidades cuantiosas y alguien decía una frase muy interesante, que era que imprimir dinero para combatir la pobreza es como imprimir 2 diplomas para combatir la ignorancia. Entonces era una locura. Eso es lo que llaman el dinero inorgánico, ¿no? El dinero inorgánico. Entonces, sin embargo, en esta oportunidad era una necesidad ineludible, perentoria e imprescindible para garantizar la estabilidad, más o menos la estabilidad económica, porque vino un fenómeno que ya todos conocemos, que es el COVID, y destruyó toda la estrategia y los planes que traían los gobiernos y las economías. Y fue, en el caso particular de nuestro país, en Estados Unidos, era imprescindible que se manejara esa masa de dinero para poder combatir el daño que estaba causando la economía, la paralización de toda la actividad productiva. Y para mantener la actividad productiva, el gobierno, y con el apoyo de la Cámara de Representantes y del Senado, llegaron a un acuerdo para inyectar, y con la Reserva Federal, inyectar dinero fuertemente a la economía para evitar, primero, la paralización económica y segundo, la caída del empleo, que había sido dramáticamente afectado, y se generó entonces, que venía con una buena disminución, una gran disminución. Habíamos alcanzado niveles extraordinarios en el año pasado, el año antepasado, de desempleo. De desempleo y de empleo realmente, el que estamos en lo que llaman pleno empleo. Y cuando hay pleno empleo se genera inflación, por cierto, pero en este caso, cuando iba a empezarse ya el proceso de despegue adicional de la economía, y había un cambio de gobierno que estaba previsto, que iba a ser que le generó también expectativas positivas al país, bueno, apareció este fenómeno y se destruyeron muchísimos empleos y se generó la necesidad de ayudar a la gente. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Eso lo sabemos todos, pero las cantidades son, ahí tengo algunas notas de los montos, son extraordinarias. Es decir, decidió, vamos a salvar a las empresas y vamos a salvar el empleo hasta donde podamos. Es decir, y vamos a salvar el consumo para que se mantenga cierto nivel de demanda y las empresas no quiebren, porque si nadie les compraba a las empresas alimentos, medicina, productos, etcétera, bueno, estas empresas iban directo a la quiebra. Eso afectó totalmente la cadena de suministro del país, y entonces el Estado decidió darle cheques que llegaron a las personas y créditos, inclusive la mayoría de ellos no reembolsables,
a muchísimas empresas del tejido empresarial tan importante que tiene el país, que es la pequeña y mediana industria. Entonces, pero esto generó lo que se llama la inflación. ¿Entiendes? ¿Por qué? Se generó una inflación porque cuando hay menos productos que lo hay más demanda que los productos existentes, bueno, porque había mucho dinero en la calle, mucho dinero que la gente recibió sin una compensación, sin una contrapartida, como dicen los contadores, de que no hubo una contrapartida en producción, sino que eran los mismos bienes, inclusive disminuidos, y entonces estos bienes empezaron a aumentar de precio en forma importante, sobre todo los bienes. Acuérdate que, ¿qué es la inflación? Bueno, se mide a través del índice de precio al consumidor, ¿verdad? Que es una canasta, una cesta de vivienda, viajes, alimentos, etcétera, y productos en general, y esos productos al subir de precio un por determinado porcentaje determinan la inflación. Ese es el índice de precio al consumidor, pero esa no es la inflación, esa es la expresión de la inflación, esa es la contabilización de la inflación. La inflación es realmente la subida de precios, ¿verdad? Producto de dos factores, por el exceso de demanda y la poca existencia de bienes, y también hay un complemento que es la inflación de costos. Los costos de las empresas se disparan al encarecerse los insumos para producir sus bienes, y aparte de eso que la cadena de suministro se destruyó, se convirtió en un problema. ¿Te acuerdas que hubo este problema que no había carne, por ejemplo, en un determinado momento? Esa cadena de suministro se afectó muchísimo, y entonces eso generó una inflación adicional, que es la que se conoce como inflación de costos. ¿Qué hizo la Reserva Federal? Decidió, que aquí esto es lo más importante, ¿cómo se controla la inflación? Bueno, interviene la Reserva Federal, manipula la tasa de interés, la sube para que el dinero sea más costoso y entonces no haya tanta demanda de dinero, por una parte, y compra en el mercado, retira dinero del mercado para que baje la presión de inflación. Esas son las medidas, digamos, clásicas, ortodoxas para el manejo de la inflación. Entonces, sin embargo, el país asumió un riesgo importantísimo y decidió mantener las tasas de interés, no solo que las subió para evitar esto, no, sino que bajó las tasas de interés y la llevó a nivel de 0 y 0.20, en ese margen estuvo trabajando. Eso que generó, bueno, una gran emoción de gente comprando, de gente pidiendo dinero prestado. Mantuvieron entonces la liquidez bancaria que permitió que fluyera, aún con esa crisis, fluyera el crédito a las empresas, fluyera el dinero y no fuera un dinero más caro. Claro. Y una de las consecuencias, tengo entendido, Guillermo, que una de las consecuencias es un incremento del empleo, una subida del empleo, ¿no? Una creación de puestos de trabajo. Bueno, hubo una gran destrucción del empleo, pero se sustituyó por lo que llaman el paro forzoso en otros países, ¿verdad? Por el subsidio de ese empleo, se sustituyó entregándole $300 a cada persona semanalmente, en algunos sitios un poco más, ¿verdad? Y eso permitió mantener su nivel de ingreso. ¿Y qué pasó? Que bueno, que se lo dan a la esposa. Pero mi pregunta, porque lo leí por allí y tengo una confusión. No creció el empleo propiamente tal. No, en ese momento no creció el empleo. No digo ahora. Ahora sí, ¿cómo no? Ahí es donde te quiero decir, no solo que está creciendo el empleo, está disminuyendo la rata de desempleo, pero de una manera importante, y sobre todo en los meses que lleva Biden en el gobierno, es decir, en este año, este ejercicio, porque bueno, estas medidas han dado resultados. Te informo que semanalmente se reduce el desempleo en 500,000 personas semanalmente. Estamos hablando de 2 millones de personas o más mensualmente que han venido disminuyendo. Entonces, toda esa gente ha entrado en la economía. Te comento, claro, eso fue producto de las medidas, no es el resultado al azar, no es porque ya se resolvió el problema del COVID, no es porque, la vacunación es. Acuérdate que la economía se mueve por expectativas. Cuando la gente ve que se están vacunando, y a mí me vacunaron, y te vacunaron a ti y a mis hermanos y tal, entonces se genera la expectativa favorable, y la vacunación generó un gran entusiasmo. Eso primero. Y lo otro, hay una medida que se está tomando, que es que hay que eliminar el subsidio al desempleo
de $300 porque la gente prefiere no trabajar. Entonces cuesta muchísimo conseguir una persona que va a ganar $1,200 porque se lo está ganando en su casa sin hacer nada. Entonces esa es la otra medida que viene, que ya está propuesta y ya se está tomando medidas en algunos estados de no seguir pagando el subsidio de desempleo, que algunos lo pagan los estados directamente, por cuanto eso genera, bueno, la comodidad de no tener que trabajar, y eso produce entonces que cueste mucho conseguir empleados para las empresas de servicios fundamentalmente. Esos son los elementos fundamentales allí en este proceso. Este efecto económico que se produjo por el desequilibrio entre la producción y la oferta de bienes, sin embargo, se está compensando con esa reactivación económica. Déjame decirte que se estima que el crecimiento del país va a ser del 6.8 al 6.9%, se superó, se había estimado un crecimiento que no se veía desde hace décadas aquí, ¿no? Sí, ¿no? De una manera extraordinaria. Bueno, nos estamos situando en los niveles óptimos. Pero el otro problema que hay es que no hemos hablado de eso, es que la cantidad de dinero que está en el mercado genera no solo inflación, sino genera una desvalorización de la moneda. Esa desvalorización de la moneda, luego hablaremos de eso, te voy a decir qué efectos produce en otros países, respecto a otros países, pero internamente para Estados Unidos, eso que es peligroso, pues. Es peligroso, encarece las importaciones, pero hace una cosa maravillosa, que es que abarata las exportaciones. Entonces, Estados Unidos tiene un efecto, dentro de lo negativo tiene un efecto positivo. Por supuesto, bueno, mira, porque Estados Unidos está empezando a inundar. Nos atropelló el tiempo, mi hermano querido. Como siempre, Estados Unidos está empezando a inundar mercados con sus productos y la producción interna. En otro programa pronto hablaremos de eso, el efecto en el resto de los países. Muchísimas gracias a nuestro querido Guillermo Montero, economista venezolano, por habernos orientado sobre este asunto de la inflación en Estados Unidos. Y muchísimas gracias a ustedes, amigas y amigos, por haber tenido la movilidad de vernos y escucharnos. Gracias, Alexis. Es un tema muy interesante y muy largo para explicarlo en tan poco tiempo. Gracias, Alexis.